La pregunta parece simple, pero ha obsesionado a la humanidad durante milenios. ¿De qué está compuesta la realidad? Imagine despertar un día y preguntarse no solo por qué existe el mundo, sino de qué material fundamental está hecho. Esta pregunta revolucionaria marcó el nacimiento de la filosofía occidental y sigue resonando en los laboratorios de física cuántica actuales. Antes de los microscopios electrónicos y los aceleradores de partículas, los primeros filósofos griegos utilizaron solamente su observación y razonamiento para proponer teorías sorprendentemente cercanas a nuestra comprensión científica moderna. Su búsqueda del arché, el principio fundamental, nos lleva a un fascinante viaje desde el agua hasta los átomos. La evolución de estas ideas no solo ilumina los orígenes del pensamiento científico, sino que revela cómo una simple pregunta puede desencadenar milenios de investigación. Descubramos cómo estos pioneros intelectuales, sin más herramientas que su mente, sentaron las bases para nuestra comprensión contemporánea del universo. En la costa de Jonia, en la actual Turquía, un hombre llamado Tales de Mileto observaba el mundo a su alrededor durante el siglo VI a.C. Mientras contemplaba los océanos, ríos y lluvias, tuvo una idea revolucionaria. Todo lo que existe está compuesto fundamentalmente de agua. Tales notó que el agua era esencial para toda forma de vida, que podía transformarse en diferentes estados y que parecía estar presente de alguna forma en todas partes. Esta observación lo llevó a proponer el primer modelo monista del universo, afirmando que la diversidad aparente del mundo provenía de una única sustancia fundamental. Aunque hoy nos parece extraña la idea de que el fuego o la tierra puedan ser manifestaciones del agua, el verdadero legado de Tales no está en su respuesta específica, sino en la pregunta misma. Al intentar explicar la diversidad del mundo a través de un principio unificador, inauguró el pensamiento filosófico y científico occidental, separándose de las explicaciones mitológicas y estableciendo las bases del método racional. Si su maestro Tales veía agua en todas partes, Anaximandro dirigió su mirada hacia lo indefinible. Para este discípulo aventajado, la sustancia primordial no podía ser algo tan específico como el agua, sino algo más fundamental, el apeiron, término griego que significa lo ilimitado o lo indeterminado. Anaximandro concibió el apeiron como una sustancia infinita, eterna, siempre en movimiento y carente de cualidades definidas. De este misterioso principio surgían todos los elementos y formas del mundo sensible, y a él regresaban al desintegrarse. Su visión implicaba un ciclo eterno de generación y destrucción, gobernado por una especie de justicia cósmica que mantiene el equilibrio del universo. Con el apeiron, Anaximandro anticipó conceptos fundamentales de la física moderna, la idea de un sustrato neutral del que emergen todas las partículas, la conservación de la materia, e incluso ciertos aspectos de la teoría cuántica de campos. Su pensamiento representa un salto conceptual extraordinario. En lugar de buscar la respuesta en los elementos visibles, propuso una realidad subyacente imperceptible a los sentidos pero accesible a la razón. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, buscó reconciliar la abstracción del apeiron con la tangibilidad del agua propuesta por Tales. Su solución: el aire, un elemento observable pero lo suficientemente versátil como para transformarse en otras sustancias mediante procesos físicos comprensibles. Según Anaxímenes, la condensación y rarefacción del aire explicaban la diversidad del mundo. Cuando el aire se condensaba, formaba nubes. Con mayor condensación, se convertía en agua. Más condensado aún, originaba tierra y piedras. A la inversa, el aire enrarecido se transformaba en fuego. Esta teoría introdujo un mecanismo explicativo concreto. Las transformaciones de la materia podían entenderse a través de procesos físicos de compresión y expansión. Con este modelo, Anaxímenes anticipó una idea crucial de la ciencia moderna. Las propiedades de la materia dependen de la densidad y organización de sus componentes. Su enfoque, buscando explicaciones naturales para las transformaciones físicas, sentó precedentes para la física y la química. Al proponer el aire como principio universal, introdujo también la idea de que un elemento aparentemente sutil podía ser la base de realidades más densas y tangibles. En Efeso, otro pensador jonio llegó a una conclusión diferente observando las llamas danzantes. Para Heráclito, el fuego, con su perpetuo movimiento y capacidad transformadora, representaba perfectamente la naturaleza fundamental de la realidad, el cambio constante. No puedes bañarte dos veces en el mismo río, afirmaba Heráclito,
ilustrando que todo fluye en un estado de transformación permanente. El fuego como arché simbolizaba esta naturaleza dinámica del cosmos, donde la aparente estabilidad es solo una ilusión momentánea dentro de un proceso de cambio continuo. En su cosmología, el fuego podía transformarse en una sustancia aérea que llamó fuego-viento, así como en agua y tierra. La filosofía de Heráclito trascendió la mera identificación de una sustancia primordial para abordar la naturaleza del cambio como principio cósmico. Su visión de un universo en perpetua transformación, gobernado por la tensión entre fuerzas opuestas, anticipa conceptos modernos como la conservación de la energía, la termodinámica y la visión dinámica del universo. Con Heráclito, la pregunta evolucionó de ¿qué hay? A ¿cómo cambia lo que hay? Mientras los jonios exploraban sustancias cambiantes, en la colonia griega de Elea surgió una perspectiva radicalmente opuesta. Parménides propuso que, contrario a nuestras percepciones, la realidad debe ser única, inmutable, continua y eterna. El cambio, según él, era lógicamente imposible y por tanto una ilusión. Con riguroso razonamiento lógico, Parménides argumentó que lo que es, y lo que no es, negando la posibilidad de que algo surja de la nada o desaparezca en ella. Por tanto, toda generación, destrucción o cambio debía ser ilusorio. La realidad verdadera, accesible solo mediante el pensamiento puro, era una unidad indivisible más allá de nuestras engañosas percepciones sensoriales. La revolución eleática estableció un conflicto fundamental en la filosofía que perdura hasta hoy. ¿Debemos confiar en nuestros sentidos, que perciben cambio y multiplicidad, o en nuestra razón, que sugiere principios inmutables subyacentes? Este dilema anticipó la tensión entre empirismo y racionalismo, e incluso resuena en la física contemporánea, donde buscamos leyes inmutables tras fenómenos aparentemente caóticos y variables. Zenón de Elea, fiel discípulo de Parménides, desarrolló un ingenioso método para defender la visión eleática. En lugar de argumentar directamente a favor de la unidad inmutable, atacó la coherencia lógica del pluralismo y el movimiento mediante paradojas que siguen desconcertando a filósofos y matemáticos. En su famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, Zenón demuestra que si aceptamos la infinita divisibilidad del espacio, el veloz Aquiles nunca alcanzará a una tortuga con ventaja inicial, pues siempre deberá recorrer primero la mitad de la distancia restante, luego la mitad de esa mitad, y así indefinidamente. Similarmente, su paradoja de la flecha argumenta que en cualquier instante indivisible, una flecha en vuelo ocupa exactamente la misma cantidad de espacio que su propio volumen, por lo que está inmóvil. Las paradojas de Zenón revelaron las dificultades conceptuales de nuestras nociones intuitivas sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Al exponer los problemas del infinito y la continuidad, anticipó cuestiones fundamentales del cálculo infinitesimal y la física moderna. Sus acertijos lógicos no solo reforzaron la posición eleática, sino que establecieron un método filosófico crucial: examinar las consecuencias lógicas de una teoría para evaluar su coherencia. Frente al aparente callejón sin salida entre el flujo perpetuo de Heráclito y la inmutabilidad parmenidia, Empédocles de Acragas propuso una brillante solución intermedia. No existe un solo elemento fundamental, sino 4: tierra, agua, aire y fuego, eternos e inmutables en sí mismos. Empédocles explicó la aparente creación y destrucción como meros procesos de mezcla y separación de estos 4 elementos, gobernados por 2 fuerzas cósmicas: el amor, que los une, y la discordia, que los separa. Los ciclos cósmicos se producen cuando una fuerza predomina sobre la otra, generando épocas de creciente unificación o fragmentación. Esta primera teoría pluralista sentó las bases para la química moderna. La idea de que sustancias complejas surgen de combinaciones de elementos más simples en diferentes proporciones. Al postular fuerzas de atracción y repulsión, también anticipó conceptos fundamentales de la física. La teoría de los 4 elementos dominó el pensamiento occidental durante 2 milenios y representó un compromiso filosófico. Mantenía la permanencia eleática a nivel de los elementos básicos, mientras explicaba el cambio heracliteano a nivel de sus combinaciones. En el siglo V a.C., Leucipo y su discípulo Demócrito llevaron el pluralismo un paso más allá, proponiendo una teoría asombrosamente cercana a la física moderna. Todo está compuesto de partículas indivisibles, átomos, que se mueven eternamente en el vacío, formando y disolviendo configuraciones temporales. Los atomistas postularon que estos átomos, infinitos en número y forma pero iguales en sustancia,
producían todas las cualidades perceptibles al combinarse de diferentes maneras. El color, el sabor, el calor o el frío no existían en los átomos mismos, sino que emergían de sus configuraciones. Esta distinción entre propiedades primarias y secundarias revolucionaría la filosofía de la percepción. Al incorporar el vacío como componente necesario de la realidad, los atomistas resolvieron elegantemente las paradojas de Zenón. El movimiento era posible precisamente porque existía espacio vacío donde los átomos podían desplazarse. Esta teoría no solo anticipó la física atómica moderna, sino que propuso un materialismo determinista donde incluso la mente humana estaba compuesta de átomos más sutiles. Con los atomistas, el proyecto iniciado por Tales alcanzó su expresión más sofisticada en la antigüedad. Mientras los griegos debatían sobre elementos materiales, en China surgía una visión complementaria. El Dao de Jing, texto fundamental del daoísmo, propuso que la realidad surge de la interacción entre dos principios, Wu y Yu. Para el pensamiento daoísta, ambos aspectos son igualmente fundamentales y necesarios. Un cuenco de arcilla ilustra perfectamente esta dualidad. Está hecho tanto del material tangible que le da forma, como del espacio vacío interior que lo hace útil. Sin vacío, no habría posibilidad de movimiento, cambio o utilidad. Esta concepción desafía el pensamiento occidental al valorar positivamente la ausencia y el vacío. Esta perspectiva oriental anticipa sorprendentemente aspectos de la física cuántica moderna, donde el vacío no es simple ausencia sino un estado lleno de potencialidad y energía. El énfasis daoísta en la complementariedad de opuestos también resuena con la dualidad onda-partícula y otros principios de complementariedad en la física contemporánea. Este paralelo sugiere que diferentes tradiciones filosóficas, desde distintos puntos de partida culturales, pueden llegar a intuiciones convergentes sobre la naturaleza última de la realidad.